Muchas gracias y encantado de estar compartiendo con todos vosotros este momento sobre este tema que efectivamente es nuestro tema, es el tema del momento porque es nuestra realidad. Voy a compartir una pantalla, o sea, una presentación, mejor dicho, con el fin de que el discurso vaya un poquito más centrado y no me pierda en disertaciones. Está aquí la presentación. A ver. Vale. Se está viendo, ¿no? ¿Se ve la presentación? Sí, se ve. Se ve. Vale, pues mirad, yo he titulado esta reflexión con todos vosotros del siguiente modo. Vamos a ver si muevo esto para poder ver. Bueno, eso es. Muy bien. Lo he titulado La realidad digital, lo real y lo virtual en singular armonía. Ya sabéis que estamos acostumbrados a orar con esa expresión en singular batalla. Yo creo que lo real y lo virtual nos configuran y estamos llamados a integrarlo. Para mí, cuando se habla de esta realidad digital como un misterio, como algo a donde no sabemos ni cómo acceder ni cómo va a afectar nuestra identidad, creo que le estamos dando una entidad que no tiene. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocernos como hombres y mujeres de este siglo, lo cual no es fácil, porque seguimos viviendo con planteamientos que están muy presentes, son muy palpables, pero son del siglo XX y llevamos ya 23 años del siglo XXI. Por tanto, lo que vamos a hacer en esta mañana es reflexionar juntos con algunos indicadores, espero ser positivo más que negativo, algunos indicadores de en qué consiste o cómo es el rostro de la vida consagrada de este nuestro siglo, a partir de esta configuración de la realidad digital. Vamos a pasar. Somos hombres y mujeres en red. Hace no mucho, el padre Spadaro, jesuita, decía lo siguiente: la red no es un instrumento, sino un ambiente en el que vivimos. Es decir, estamos respirando, configurándonos por esta realidad de ser personas en red. La lógica de la red, que es una lógica bastante particular, marca el modo de pensar, de conocer, de comunicar, de vivir. Está marcando nuestra vida consagrada. Está marcando sin querer o queriendo nuestros intereses y nuestra propia configuración personal, tengamos la edad que tengamos. Somos, por tanto, consagrados en red porque somos hombres y mujeres en red. Hay un aspecto que aparece inmediatamente en este siglo XXI con una fuerza enorme, y es que nuestros carismas particulares de las familias no se diluyen, pero son carismas convocados a un encuentro en el gran carisma de la vida consagrada. Trabajamos, nos necesitamos y pensamos mucho más en clave intercongregacional, y yo creo que esta es una de las consecuencias directas que la red ha propiciado en nuestras vidas. Somos habitantes del siglo XXI y esto no es un drama, es nuestra definición y una posibilidad de entender la consagración. Lo tapa la pantallita, pero ahora no es una posibilidad de nuestra realidad. Vale. Damos un pasito más. Os decía, estoy insistiendo mucho que estamos en el siglo XXI y parece una insistencia torpe, pero yo creo que es necesario reparar en ello. Mirad, la inercia nos lleva en nuestra vida religiosa, porque somos de talantes muy conservadores, a seguir pensando que los logros del siglo XX están llamados a continuar. Pero la realidad es muy cambiante, es muy tozuda, y estamos en el siglo XXI y llevamos 23 años en este siglo. Me gusta repetir, me gusta reiterar que en estos 23 años del siglo XXI hemos vivido acontecimientos que alguno de ellos por sí solos habría trastocado toda la historia.
Por poner solamente algún detalle, fíjense que en el siglo XXI, en septiembre del 2001, se produce el terrible atentado a las Torres Gemelas y ahí cambió la perspectiva de unidad histórica de nuestros pueblos. Entró la dimensión del miedo con una fuerza inusitada. Juan Pablo II muere en el 2005, después de 26 años de pontificado. Parecía que había creado un estilo de iglesia llamado a pervivir, a prevalecer. Las cosas no son tan claras. Le sucede Benedicto XVI y este papa ejerce una cierta continuidad, pero como ustedes saben, en el 2013 presenta la renuncia. Hay que remontarse unos cuantos siglos atrás para entender que esa renuncia es una posibilidad de los papas. A este papa le sucede un papa que proviene del sur latinoamericano, jamás en la historia había ocurrido. Hoy ya nos parece lo más normal, pero no deja de ser un acontecimiento singular. Además, es un papa que procede de la vida consagrada y también hay que remontarse unos cuantos siglos para encontrar un hecho similar. En el 2009 aparece Facebook. Llevaba existiendo en red un poquito antes, pero en el 2009 se configura y crece de una manera exponencial, ¿no? Y fíjense, la figura de Facebook cambia nuestra perspectiva histórica, nuestra forma de entendernos, y aparece un concepto nuevo que es la comunidad virtual. En el 2014 llega el ébola a Europa y nos parece un escándalo que siga perviviendo una enfermedad que considerábamos a los habitantes del primer mundo que solamente debería estar en el tercer mundo, pero nos damos cuenta de lo vulnerables que somos. En el 2019, que les voy a contar, ocurre una terrible pandemia en donde todos nosotros, y especialmente los habitantes del primer mundo, pensamos que nos íbamos a morir. Cuando ya creíamos que nada más nos podía pasar, resulta que llega una guerra aquí muy cerca en Europa que tiene tintes mundiales y que todavía está latente. Es una guerra en la que estamos con unas consecuencias económicas enormes, posicionándose los bloques de nuestro mundo y mostrando una paradoja. En estos tiempos de conexión, de comunión, resulta que es más visible todavía la ruptura entre nosotros. Bueno, pues en el año 22 también ocurre otro hecho singular y es que por fin la reina Isabel de Inglaterra falleció, que creíamos que tenía una duración eterna. Como ven, en estos 23 años del siglo XXI hemos vivido acontecimientos que están, de algún modo, todos ellos, marcados por la comunicación y la conexión de los pueblos. Este dato es importante de cara a entender la significación y la relevancia que tiene todo el tema de las redes para todos nosotros. ¿Qué significa los cambios del siglo XXI? Pues fundamentalmente que están cayendo las seguridades de la modernidad. Las ideas claras y distintas ya no existen. Existen tantas ideas y posibilidades como personas. El proceso sinodal en el que estamos es una manifestación evidente de ello. Nuestro Papa está haciendo una opción clarísima por un diálogo lento, necesariamente lento, pero un diálogo donde se escuche a todos. Ya no es la dialéctica de bloques, ya no es que con mi argumento pueda ganar, sino que es abrirnos a una experiencia nueva de escucha. Caen los sistemas sustentados en la modernidad, cae el modelo de familia, cae el modelo de estratificación social, es todo más permeable, todo más confuso, pero muy probablemente todo más rico. Aparecen con fuerza tres expresiones. La intercomunicación, en el sentido de que ninguno de nosotros vive en la estricta soledad, en teoría. La intercomunicación significa que ninguno nos sustraemos a lo que pasa al resto de los ciudadanos. La interconexión, que es la expresión más nítida del proceso de redes en el cual estamos, y la intervención. Fíjense que en la vida consagrada procedemos de unas estructuras formativas que tendían a incidir mucho e intervenir mucho en la vida de las personas. Pareciese que en este tiempo no se interviene, pero la red
nos va configurando e interviene de una manera decisiva en nuestros modos de pensar, en nuestros modos de actuar, en nuestros modos incluso de sentir. La intervención es en este tiempo mucho más suave aparentemente, pero conecta, toca directamente las raíces profundas de la persona. Diera la sensación en este siglo XXI de que estamos viviendo en un caos. La red, en buena medida, es una manifestación de un caos, pero es un caos preludio de una novedad. Yo, hermanas, hermanos, entiendo nuestra vinculación con las redes y nuestra pertenencia a este mundo de redes en un sentido positivo. Me parece que no debemos entendernos de otro modo. Si lo hiciésemos, estaríamos luchando como el Quijote contra los molinos de viento. Estaríamos luchando contra una realidad que se nos impone porque formamos parte de ella. Se trata de integrar esa realidad en las mismas raíces de nuestros principios de consagración. La red no es mala ni buena, es una manifestación de nuestra realidad antropológica. Vamos a dar un pasito más. Quizá estoy hablando muy deprisa. Si es así, me lo indican en cualquier momento. Pertenecemos a una vida consagrada enredada. Esto es un juego de palabras. Enredada. ¿Qué significa esto? Pues significa que todos formamos parte de esta gran red y estamos presentes en esta gran red y nuestra vida y nuestra identidad está afectada por esta gran red. Ha sido un proceso lento, pero seguro, muy seguro. Fíjense, si tenemos que agotar la primera década del siglo XXI para que las redes se plasmasen de una manera generalizada, podemos decir que en poco más de 10 años, toda la vida consagrada, hemos entrado en esa dinámica de una manera más o menos constante. Es frecuente, por no decir seguro, que un buen número de personas en nuestras comunidades todos los días dediquen un tiempo de su jornada a consultar las redes sociales, a informarse y a interactuar con esta realidad. Esto significa no solamente una costumbre, que somos personas de costumbres, sino que significa también un poderoso indicador de interacción con una realidad que es y va mucho más allá de nuestras casas o conventos. Lo paradójico del tema es que somos un cuerpo muy envejecido. Los consagrados no vamos en este momento a disimular nuestra edad, sobre todo aquí en Europa, en nuestros contextos. Somos un cuerpo envejecido y pareciese que nuestra edad, nuestra cronología no jugaba a favor de entrar en esta dinámica de redes. La realidad no es así, y es que particularmente los consagrados estamos altamente conectados, muy conectados. Yo diría hasta hiperconectados. Esto es curioso y merece la pena ser analizado. Puede significar, por un lado, en su versión más positiva, nuestras ganas de implicarnos en la transformación del mundo. Pero también, como insinuaré, puede significar una de las consecuencias más graves de la soltería, cuando no se viven los principios teologales. Puede significar una cierta insatisfacción con la vida, con el día a día de la vida, y puede significar una cierta soledad y, por tanto, una cierta esterilidad. Vamos a ir viendo todas estas realidades de manera que nos resulten, a ser posible, iluminadoras para una transformación o cambio si fuese necesario. Lo paradójico es que en nuestras congregaciones llevamos 1000 intentos de reorganización que no siempre han querido ser comprendidos. El acceso a Internet, que no es nada fácil, son ritmos complejos, conexiones bastante complejas. Es muy sorprendente cómo ha llegado a la vida y al corazón de no pocos consagrados. Quiere esto decir que la propuesta de red conecta bien con las búsquedas de la persona y ahí está su éxito. Quiere esto decir que la red social mueve y agiliza la vinculación con otros y esto se vive como una necesidad en el corazón
de los consagrados. Indica que los corazones consagrados están dispuestos a latir y necesitan latir al ritmo y en la vinculación con las personas de nuestro tiempo. Lo positivo es que esta realidad de ser consagrados, enredados, nos extrae o nos puede extraer de un cierto aislamiento. Lo peligroso es que en sí misma la red puede ser un paradigma de aislamiento y soledad. Puede ser una aparente salida a una situación de soltería cuando ésta se vive no en clave teologal. Ya hace más de 25 años, 27 exactamente, la exhortación apostólica Vita Consecrata, en el número 45, decía expresamente que una de las dificultades de nuestras comunidades era la soledad que se podía estar viviendo dentro de ellas. Este apartado de la soledad es importantísimo y ha de ser considerado por el liderazgo de la vida consagrada, ofreciendo no solamente una reflexión teórica, sino un acompañamiento vital. La red puede ser un buen complemento para sortear o superar esta soledad, pero puede ser también una fosa, puede ser un auténtico sarcófago donde nuestras soledades terminen por perecer. Hay que estar muy atentos a este aspecto de la soledad humana, porque los desarrollos de la persona, por supuesto, no son unívocos y las situaciones que vamos sorteando, que vamos viviendo, nos afectan de manera muy desigual. Seguimos avanzando. La red sintetiza nuestra realidad antropológica. Pertenecemos a esa sociedad del cansancio, aquella que definió ya en tiempos, en este siglo XXI, Byung-Chul Han. Esta sociedad del cansancio nos habla de que nuestra civilización, como recojo ahí en la cita, puede desembocar en una nueva barbarie. Estamos continuamente recibiendo estímulos, informaciones, impulsos. Esto, lejos de proporcionarnos serenidad, puede proporcionar un cansancio que no sobreviene por un exceso estimulante. También estamos viviendo el hastío de las relaciones. Todo esto tiene mucho que ver con las redes sociales. Piensen que las relaciones interpersonales que favorecen las redes sociales son relaciones que están marcadas en su intensidad por nuestra decisión personal. No es lo mismo que la interacción de tú a tú, sin duda alguna que no es lo mismo. Ni respiramos el mismo ambiente ni el mismo contexto. Otro de los efectos que tiene como consecuencia esta red es el hipercuidado personal. Somos personas que hemos entendido que nuestra vida humana, nuestra base humana, es imprescindible para el seguimiento de Jesús y, por tanto, el cuidado personal es también un rasgo que hemos de tener presente. Pero se está imponiendo en la vida consagrada de una manera muy peligrosa, desde mi punto de vista, una tendencia al hipercuidado. El hipercuidado se hace presente en todas las edades, pero particularmente en lo que llamamos las edades intermedias, la edad de quien les está hablando. Somos personas que trabajamos mucho y que constantemente nos estamos diciendo necesitas descanso y necesitas determinados cuidados. Todo esto lo propician las redes sociales. Es ingente la cantidad de información, de noticias que propician el cuidado y la mejora estética de nuestras vidas. Pero como insinuaba, todas las edades en la vida consagrada estamos muy dependientes de esta tentación del hipercuidado. Qué duda cabe que la pandemia, que nos encerró a todos durante mucho tiempo y que trajo como consecuencia, como ya les decía, la posibilidad de un final cercano a nuestras vidas, también introdujo la constante de la vinculación a través de la red. Hemos hablado por el plasma lo que jamás habíamos hablado. Nos hemos reunido por pantallas, hemos escuchado, hemos interactuado y juntos nos hemos conjurado para salir de una situación de miedo.
Hay que agradecer, sin duda alguna, a la red social cómo ha propiciado que la soledad no fuese tan grande. Pero todos hemos entendido, creo que todos hemos entendido, que no basta con la vinculación en red. Es importante el encuentro personal. Ahora mismo ustedes y yo estamos teniendo este encuentro, esta reflexión, este sábado por la mañana, y lo estamos haciendo a través de las pantallas. Es una buena mediación, pero qué duda cabe, no es lo mismo que si ustedes y yo estuviésemos en la misma sala, respirando al mismo ambiente, pudiendo interactuar de una manera no solamente virtual, sino también presencial. Y también vivimos un tiempo de hiperinformación. La hiperinformación significa que es un modo mediante el cual las personas tratamos de sortear nuestra propia soledad. Es curioso, pero esta avidez de estar informados no es sino manifestación de una cierta soledad. A veces llegamos a sabernos las noticias de memoria, de tal manera que vamos evolucionando con el mismo rigor de la noticia a lo largo del día. Los religiosos, los consagrados, somos un público especialmente pendiente de lo que pasa. No tanto para tomar decisiones en consecuencia con lo que pasa, sino simplemente por estar informados, por conocer la realidad. Todas estas realidades que he descrito, la sociedad del cansancio, el hastío de las relaciones, el hipercuidado personal, la realidad de la pandemia, la hiperinformación, configuran un modo nuevo de ser persona y aquí tenemos que estar muy atentos, es una persona que está decidida a estar sola. Esto nos llevaría mucho tiempo y sería un buen motivo de un encuentro formativo. En la vida religiosa se nos nota mucho que las estructuras están gastadas y que la confianza en las personas ha disminuido. Hay un buen número de personas consagradas que han decidido vivir su trayecto solas. Con el apoyo de las redes, esta soledad no es ni tan fuerte ni tan combativa con sus expectativas. Con el apoyo de la red, esta soledad es llevadera y las personas se presentan ante el mundo como personas capaces de interactuar y de tener relaciones, pero a su vez viviendo unas relaciones muy pobres con la propia comunidad, con la propia institución en la que pertenecen, a la que pertenecen. Se ha hecho fuerte en nuestro tiempo, sin verbalizarlo, y aparecer en un titular que hay más vida más allá de la congregación. Hay más vida más allá de la congregación. Esta es una realidad impensable de decir en otras etapas del siglo XX. Pero ahora muchas personas no lo verbalizan, pero lo sienten y así viven. Esta es una de las consecuencias directas más graves que hay que formar para que la red no termine por obstaculizar los niveles de pertenencia a nuestras instituciones. La clave para hacer positiva esta realidad es conseguir pasar del titular al relato. Vivimos en tiempos de titulares. Y los titulares no nos traen ninguna buena pasada. Nuestros políticos son expertos en ofrecer un día sí y otro no titulares. Y hay personas que viven de esos titulares. La era digital, lo que es en buena medida sinónima, es de inestabilidad. Son titulares que se generan con una rapidez inusitada, pero también son titulares que no tienen durabilidad. Hay titulares a los cuales les hemos dedicado muchas horas de reflexión, de comentario y volver a comentar para que no dure ni siquiera la jornada. Son tiempos estos nuestros en los que ni lo bueno ni lo malo se perpetúa. Y esto es muy delicado. Porque cuando no se perpetúa una noticia, quiere decir que estamos consumiendo realidades de una manera constante.
Evidentemente los titulares no son una manifestación de formación y de equilibrio. Los titulares son simplemente una muestra de frivolidad. Ocurre con mucha frecuencia también en las noticias de la Iglesia. Tenemos un papa que habla mucho, habla casi todos los días, y hay medios que jalean únicamente titulares sin acabar el texto. A veces lo cortan. Entonces el caso es crear polémica, el caso es que se hable. Antes de que celebremos el sínodo sobre la sinodalidad, hemos escuchado titulares para llenar vagones que no responden en absoluto a la realidad. El caso es crear polémica, el caso es que se hable, aunque no se hable bien. Por tanto, vivimos a golpe de titular y este vivir a golpe de titular se nota socialmente, se nota culturalmente y, por supuesto, se nota eclesialmente. Evidentemente, se nota también en la vida consagrada. La red puede favorecer este perder consistencia, reduciendo la vida a frases inconexas o favoreciendo la construcción de un relato que sea en verdad nuestra vida vocacional expuesta, compartida y ofrecida. Yo creo que esta es una de las perspectivas que sí que nos ofrece la red a la vida consagrada, y es la capacidad para estimularnos y formarnos en orden a ofrecer un relato alternativo. Es la opción por la consistencia y la verdad. Yo creo que este es un gran elemento propositivo que de algún modo tenemos que contemplar. Que cada religioso, cada religiosa se piense como hombre o mujer vocacionado para situarse ofreciendo la verdad de su vida, que es la clave transformadora que ofrece la vida testimonial en el Espíritu. ¿Qué podemos decir de la persona consagrada en este tiempo de era digital? Pues que somos personas nuevas con una interrelación mucho más explícita. Somos y estamos interconectados. Y yo creo que esto es una oportunidad evidente para entendernos como miembros de una fraternidad universal. Una fraternidad en la cual nuestro carisma no es un mundo aparte. Nuestro carisma está llamado a enriquecerse, a llenarse de una nueva posibilidad. La intercomunicación e interconexión favorecen la responsabilidad y el sentido auténtico de fraternidad. Me dedico mucho a la reflexión sobre la fraternidad y la vida comunitaria y creo que en buena medida nuestra vida comunitaria está herida justamente porque la vivimos desde una mirada microscópica. Las personas tienen poca vida y al tener poca vida gastan la que tienen controlándose unos a otros. Eso no es vida comunitaria, eso no es hogar, eso no es un buen planteamiento de crecimiento, eso es un lugar de postración. En este sentido, creo que la red puede oxigenar las relaciones personales. La intercomunicación, cuando se convierte en una obsesión, por contra, llega a ser una imposibilidad para las relaciones humanas, para el encuentro y la solidaridad. Una vida polarizada y expuesta constantemente en las redes, llega un momento en que es una vida sin intimidad, es una vida sin hondura, es una vida sin profundidad. Esto lo comprobamos con mucha frecuencia. Hay personas que necesitan constantemente estar contando qué hacen, cómo lo hacen, dónde están. Esta sobreexposición, simplemente desde un punto de vista matemático, digámoslo así, les resta, les quita toda posibilidad de tener tiempos de intimidad absoluta con el Señor Jesús, que es la esencialidad de la consagración. Evidentemente, la comunidad de los consagrados también vive una afectación clara en esta nueva realidad. Desde el punto de vista comunitario, la realidad digital nos obliga a revisar de una manera muy profunda los valores en los cuales sustentamos la pertenencia. Miren, en muchas ocasiones
nos hemos tapado la boca unos a otros diciendo este tema no se toca porque afecta directamente a la pertenencia. Y así, en un aspecto, en otro y en otro, hemos podido llegar a la conclusión de que lo mejor que podemos hacer sobre la vida comunitaria es no hablar sobre ella. Hemos creído que hay cosas que se viven por ósmosis, aunque no se hablen. Yo siempre le digo a mis alumnos en el bienio de licenciatura que es imposible que los votos signifiquen algo cuando no se habla jamás de ellos en comunidad. Es imposible que estas realidades tan importantes para nuestra vida tengan incidencia real cuando las damos por supuestas o las tememos o son temas que nos parecen tabú y que solamente se habla de ellos cuando hay un problema. Yo creo que hay una cierta clave de silencio que indica que todos nosotros en algún momento hemos podido querer vivir en comunidad sin experimentar las implicaciones que tiene el vivir en comunidad. En un librito que publiqué no hace mucho de la comunidad como hombres y mujeres capaces de crear comunión, hombres y mujeres capaces de crear hogar, la tesis de este libro es capacitarnos humanamente para que allí donde estemos se genere vida. No es tan claro, hermanas, hermanos, que los que estamos en la vida consagrada sepamos vivir con otros o con otras. En este sentido, evidentemente, la red puede iluminar mucho nuestras expectativas y puede también animar y serenar, algunos egoísmos o algunas actitudes inmaduras en las cuales sustentamos nuestros vínculos comunitarios. La pertenencia jurídica a nuestras comunidades en sí misma ni nos salva ni nos sostiene. Nos sostiene y nos salva la pertenencia afectiva, la pertenencia teologal, la vinculación real con una causa. Y ahí es donde las mujeres y los hombres de este siglo podemos dejarnos llenar por esa realidad virtual que nos estimule a vivir la pertenencia de otro modo, con otra calidad. Es indudable que la red incide en la vida de las personas. La red establece vínculos, hace nacer solidaridades y mueve afectos. La comunidad local, sin embargo, es nuestra identidad. Tiene que integrar la realidad de los hombres y mujeres que la forman. No puede ir nuestra vinculación virtual por un lado y nuestra pertenencia local por otro. De algún modo, esa vinculación virtual ha de ser comentada, integrada, sostenida, animada en nuestra pertenencia comunitaria. Los hombres y mujeres de nuestro tiempo, configurados por esos vínculos virtuales, nos sentimos marcados, nos sentimos definidos por esa realidad nueva que forma parte de nuestra vida. Con lo cual, nuestras vinculaciones humanas, nuestro hogar comunitario, de algún modo tiene que atender y entender también nuestra vinculación virtual. Repito, no son dos realidades que vivan en paralelo, ni como he leído recientemente en alguna revista que ha publicado sobre la era digital, la comunidad virtual no suplanta la vida comunitaria. Evidentemente cuestiona algunos modos de vida comunitario que no son en sí mismos vida de comunidad. Nos llevaría también lejos la reflexión, pero hay una pregunta muy inquietante que tenemos que responder los hombres y mujeres consagrados de nuestro tiempo, y es que la vinculación comunitaria no es en sí mismo una vinculación espacio-temporal. Es una vinculación por un acontecimiento fundante que llena mi vida y que me lleva también a compartir contigo todo lo que soy, todo lo que espero, todo lo que sueño. Otro aspecto es la misión de los consagrados, que también está afectada por esta realidad virtual. Desde el punto de vista de la misión, la red nos habla de una realidad nueva, un contexto de misión diferente. La red nos ofrece la presencia de la vida consagrada en los no lugares. Esto es una expresión que ha adquirido su fuerza y va a adquirir más fuerza todavía. No es un lugar concreto, y son todos los lugares.
No es una parcela de personas concreta y son todas las personas, porque la red tiene la facultad de situarse en la vida de cada persona allí donde está. Y en este sentido, esta agilidad, qué duda cabe que es una oportunidad de misión absolutamente nueva. Si hay algo que está costando a la vida consagrada, nos está costando muchísimo, es vivir los desplazamientos con paz. Por inercia y también por responsabilidad, nos solemos aferrar a los lugares que conocemos. A veces podemos tener claro intelectualmente que ya no tiene ningún sentido que vivamos en un sitio, pero nos aferramos con uñas y dientes porque es lo que conocemos y porque tenemos muchísimo miedo a la inestabilidad. Hay lugares con historia que hoy no es tan claro que nuestra presencia responda a la urgencia de misión. Hay un desplazamiento real que nos extrae de nuestros contextos hacia los no lugares que nos presenta la red. No se trata, como decía, de un sitio concreto ni de un perfil determinado. Son todos los sitios, todos los perfiles, son la inmensidad de situaciones que viven las personas en las cuales encontramos o podemos encontrar sentido de misión. Claro, estoy ofreciendo una perspectiva muy positiva. Yo sé que esto tiene una cara B. Después, más bien ahora, en la última parte de la conferencia, veremos lugares concretos de incidencia de la red en nuestra vida con su cara A y su cara B, para que cada uno de nosotros optemos, nos situemos, nos interroguemos y sepamos crecer. A mí se me ocurre señalar como 10 escenarios en los que la realidad virtual, la realidad digital, inciden activamente en la vida consagrada. 10, podríamos haber dicho 12 o 6, pero a mí me gusta ajustar a 10 y así es más fácil memorizar. El primer escenario, que creo que es una lección buena para nuestra vida consagrada, el primer escenario es que es una llamada explícita a la equidad. Que es un tema bastante perdido en la vida consagrada. O sea, lo nuestro es una opción por una sociedad perfecta, lo nuestro es una opción por una sociedad justa. El anuncio explícito de la vida consagrada no es otro que decirle al mundo que nosotros somos capaces de vivir queriéndonos todos, aceptándonos todos, perdonándonos todos, en donde no hay unos que sean más que otros. Esto es lo que nos proponemos vivir. Otra cosa es cómo es nuestra realidad en el día a día. Esa equidad que da oportunidad a todas las personas y la reconoce a todas, en realidad es la propuesta de la red. La igualdad de oportunidades puede ser una realidad con la red, pero también podemos contribuir a una fractura mayor. Uno de los hechos más clamorosos, más significativos de Internet, que como saben nació en el siglo XX, aunque su desarrollo tenemos que situarlo en este siglo XXI, es que la pretensión era crear una vinculación y una unidad en el mundo y ciertamente podemos encontrar red en cualquier rincón del mundo, pero la separación entre ricos y pobres es hoy más grave que ayer. Hay lugares de la Tierra, en algunos continentes pobrísimos, donde la fuerza de la red es inmensa. Los jóvenes escuchan lo mismo, sintonizan las mismas realidades, la misma música y las mismas tendencias de moda que el primer mundo, pero qué duda cabe, viven una postración y con una necesidad grave de salir de sus tierras buscando un futuro mejor. Es lo que nos está ocurriendo en las fronteras de nuestro mundo con la cantidad de personas que diariamente exponen su vida buscando nuevos horizontes con todo derecho y muchas veces pierden la vida. Han sentido el incentivo de la red, han buscado a través de la red unas posibilidades mejores que muchas veces no se materializan. Por tanto, esa llamada a la equidad sí que entra con fuerza en la vida consagrada y depende de la vida consagrada cómo nos situemos y dónde nos situemos. Porque efectivamente la red puede posibilitar que recuperemos esa equidad o puede posibilitar que nos situemos como personas
con posibilidades, personas del primer mundo que miren las realidades del confort y la seguridad de controlar la información. Por tanto, este primer aspecto a mí me parece que es interesante porque cualifica nuestra vida y misión y las posibilidades de ser un referente transformador para nuestras comunidades. En segundo lugar, la red, por definición, favorece la cultura del encuentro. Ese es el gran reto de nuestro tiempo. Como todos ustedes saben, Evangelii Gaudium, la exhortación apostólica de nuestro Papa, es un canto explícito a la perspectiva del encuentro. El encuentro transforma las relaciones personales, el encuentro posibilita ese camino hacia la fraternidad que después desarrolla tan bellamente Fratelli Tutti. La red es, sin duda alguna, una posibilidad de encuentro. Ofrecer la cercanía de la consagración puede llenar de esperanza a nuestra sociedad. Puede significar también la ruptura del encuentro. Usar la red para juzgar la realidad, para posicionarnos, para entrar en una dialéctica de buenos y malos, para resultar opresivos, no inclusivos, lógicamente acaba con todas las posibilidades que el encuentro tiene como dinámica evangélica de transformación de las vidas. Dentro de estos 10 escenarios, en tercer lugar, yo creo que la red también puede ayudarnos a dinamizar el carisma. Es un espacio muy ágil, es contemporáneo, es real. La red es real. El carisma como don del Espíritu es actual y se manifiesta en cómo pronuncias el nombre de Dios, cómo lo describes y cómo hablas con Dios. El carisma no son las cosas que hacemos. A veces tenemos una visión un tanto reduccionista y práctica del carisma y terminamos reduciendo el carisma al lugar y al sitio donde hemos trabajado los últimos 40 años. Eso no es exactamente carisma. Entran muchas dinámicas de inercia, costumbre, miedo, en fin. El carisma es cómo pronuncio el nombre de Dios, cómo describo a Dios y cómo hablo con Él. Y en este sentido, la red es un instrumento valioso, pero no todo vale. El carisma no es moda, no puede ser una tendencia, no puede responder exclusivamente y únicamente al reclamo social, sino estaríamos reduciendo el carisma simplemente a un acontecimiento puntual. Y el carisma es un don de vida que el Espíritu Santo quiere ofrecer siempre, constantemente, en todos los contextos. En cuarto lugar, la red, con esta impronta de emergencia que tiene, con esta impronta de actualidad, nos ayuda a los consagrados a responder con agilidad a la crisis. Siempre es tradicional entre nosotros que tardamos muchísimo en responder a la crisis. Le pasa a toda la Iglesia. Le pasa a toda la Iglesia. Cada vez que nos reunimos o nos convocamos para responder a una realidad, llegamos tarde. Tenemos siempre la sensación de estar llegando tarde. La red vive al ritmo del tiempo, no llega tarde, es constante. Siempre hay alguien en red. Por eso nos puede posibilitar la vida consagrada que entre en nosotros la capacidad de la auténtica urgencia y que no gastemos nuestra vida, nuestra energía en preparar esas respuestas endogámicas que son esos problemas que nosotros creamos y que nosotros generamos reuniones para responderlos. A veces, esto lo digo con cariño, pero participo en muchos capítulos de diferentes congregaciones y a veces tengo la sensación de que son capítulos que responden a problemas que la misma congregación ha ido creando para tener algo de qué hablar en una reunión o asamblea capitular. Parece que eso no nos conduce a nada. Tenemos que dejar de mirarnos a nosotros mismos y aprender a ver la realidad y responder inmediatamente a esa realidad, porque ahí estamos jugándonos la frescura evangélica. En este sentido, la red nos puede ayudar. ¿Dónde está el peligro? El peligro está en la demagogia y en confundir que me estoy implicando en la realidad simplemente con un dar me gusta. Dice, es que te he dado me gusta a lo que tú reclamabas. No, mire usted, no se trata de dar me gusta.
Se trata de que a partir de aquí surja una solidaridad real y nos impliquemos en la transformación de esa necesidad que está siendo un problema lacerante. Vamos con el número 5 de esos 10 escenarios. La red nos ayuda a relativizar la propia historia. La red es una ventana abierta, es la realidad del mundo. Tantas veces hemos caído en magnificar el pequeño relato de nuestras congregaciones. A veces cuando magnificamos nuestro relato propio, parece que nosotros solos hemos sido los salvadores de la humanidad. Yo creo que lo que no podemos perdernos es el relato salvador que Dios está escribiendo para toda la humanidad. La red insiste en una humanidad con puertas abiertas, con infinidad de opciones y posibilidades inéditas, y todas tienen su parte de bondad. La red nos ofrece una mirada mucho más grande que la mirada miope, sin sentido, que a veces ofrecemos cuando solamente vemos lo nuestro, lo propio. ¿Cuál es el peligro? Pues el peligro es perdernos en una historia que es enorme, que es un océano. El peligro es diluirnos, el peligro es llegar a confundirnos y pensar que todas las opciones que ofrece la red son opciones también posibles para nosotros. Nunca se nos puede olvidar, como consagrados, que nos acercamos a la red como nos acercamos a cualquier persona, desde una plenitud de convencimiento vocacional. Cuando esto está claro, la red, por supuesto, no es peligrosa. Es una oportunidad de oro para ser nosotros y crecer. En sexto lugar, desde siempre la gran renovación de la vida consagrada ha estado vinculada a una opción por la pobreza. No para aumentar los pobres del mundo, pero sí para darle un sentido transformador a la pobreza y para ofrecer una relectura estética, evangélica, frugal de las situaciones de debilidad. Dicho de otra manera, lo nuestro no es aumentar el número de pobres, sino empoderar a las situaciones de debilidad que vive nuestro mundo para que no exista la pobreza. Por tanto, la red nos comunica el dolor de la humanidad en tiempo real. Esta gran asignatura de la vida consagrada es la revolución de la pobreza, situarnos con los últimos para dar y ser su palabra. El peligro de esta gran posibilidad de hacernos uno con los pobres es confundir la estética con la ética y creer que si yo cuelgo una imagen bella y un texto logrado, pues ya estoy haciendo una reivindicación del pobre, ya le estoy dando voz. El creer que nuestras actitudes de voluntarismo también presentes en la red contribuyen a una transformación clara y real. Esto no es así. Esto no es así. La red nos posibilita encontrarnos con los pobres cuando a partir de la exposición en red nuestra vida camina con los pobres. Pero no basta el texto ni la belleza estética. Como ven, durante toda esta reflexión a la vida consagrada, yo no estoy hablando, no es mi lugar ni mi papel, no estoy hablando de técnicas, de qué circula bien en las redes y qué circula mal. Estoy hablando de nuestros contenidos y estoy hablando también de nuestra identidad expresada al servicio de los demás. Damos un pasito más, ya estamos concluyendo, lo digo por si están muy cansados. En séptimo lugar, la red es un espacio que nos puede ayudar a recrear la circularidad vocacional, el sentido de Dios, del pueblo de Dios en camino. La red es en pleno sentido plural y desde una visión teológica, desde una visión pastoral, es la sinodalidad real. Es una humanidad que quiere caminar vinculada, pero sin perder nadie su identidad y su perspectiva. Yo creo que la red en este sentido nos puede ayudar a serenar cierto contagio, cierta tendencia clerical que tanto daño nos ha hecho a la vida consagrada. No quiero recrear aquí situaciones lamentables de nuestra historia referidas a los abusos, pero esta mentalidad clerical ofreciendo doctrina para otros que nosotros no vivíamos es absolutamente lamentable, es reprochable.
aprender a crecer con los demás es imprescindible para la vida consagrada. Yo creo que nadie tiene el poder en sí mismo de la verdad, solo el Espíritu Santo. Por eso, aprender a escuchar, dejarnos evaluar, dejarnos acompañar, dejarnos interpretar, dejarnos iluminar, es absolutamente imprescindible para nuestro momento de vida como consagrados. Evidentemente, el peligro es caer en un todo vale en donde no haya ningún tipo de incidencia en la verdad, o terminemos por ocultar lo que son nuestros principios evangélicos o nuestra visión transformadora desde el corazón de Dios. En octavo lugar, si hay algo que caracteriza la vida consagrada es la libertad profética. Y si hay algo que define a la red es su aparente pretensión de libertad. Digo aparente. Puede ser efectivamente, en este sentido, un nuevo areópago, una nueva visión de misión más allá de nuestros terrenos seguros y en buena medida gastados. La cara negativa de esta libertad profética es que podemos confundir misión con compensación de llenar nuestro vacío afectivo con relaciones frágiles y frívolas. No todo es misión. Para la misión es imprescindible el acompañamiento y la interacción con personas que no viven lo mismo que nosotros. Pero no toda relación interpersonal es misión. Hay, en buena medida, indicadores de relaciones interpersonales marcadas por el afecto exclusivamente, por la compensación e incluso por la dependencia. Y conviene estar muy, muy, muy atentos. En noveno lugar, a mí me parece que la red puede ser un espacio de júbilo para la vida consagrada jubilada. Creo que en la vida religiosa tenemos un problema, y en concreto en este contexto de la vida consagrada en España, donde los indicadores de edad son elevadísimos, España y toda Europa. Miren, no hay vida consagrada sin conciencia de misión. Y a muchas personas en nuestras comunidades lo único que les pedimos es que estén, que no protesten, que estén. Y que estén a ser posible mano sobre mano, sin incidencia ni vinculación con los lugares donde se está viviendo la misión por parte de la congregación, porque por edad ya no se puede estar. En este sentido, la red es un campo posible para que cualquier hermano, cualquier hermana tenga su realidad, no solo sensación, sino realidad de que está acompañando pueblo de Dios, porque es imprescindible esta experiencia personal de saber y sentir que estás siendo útil a alguien es imprescindible para la vida consagrada. No podemos pedir a las personas que estén felices sin hacer nada y tenemos muchas personas paralizadas en paro. La red, insisto, puede ser un lugar en donde estas personas ofrezcan el testimonio de sabiduría. El paso y el pozo que Dios ha ido dejando en sus existencias puede ser una gran riqueza para mostrar, ofrecer y ayudar a los contemporáneos. Finalmente, y en décimo lugar, un aspecto que sí quiero dejar muy claro, y es que la red es una comunidad virtual. En este sentido, ni suplanta ni se confunde con la comunidad local. Pero la red puede, en sentido positivo, situar y oxigenar a la comunidad local. Ayuda a romper con determinadas dependencias no evangélicas que no permiten que las personas tengan vida más allá de los muros del espacio comunitario. Creo que cuando nos familiarizamos con una vinculación en red, aprendemos a relacionarnos, aprendemos a relativizar, salimos del capricho endogámico, salimos de actitudes muchas veces adolescentes, enfermizas. El recorrido doméstico para vivir una gran misión como es la vida consagrada se queda pequeño. Necesitamos salir, elevar la mente, conectarnos con otras realidades, dejarnos oxigenar. Hay más vida y hay más consagración más allá de las cuatro paredes de la comunidad. La parte negativa,
es que se puede confundir la pertenencia y diluir la responsabilidad de la vida con los próximos. La comunidad virtual no nos libera jamás del compromiso inequívoco de construir reino con las personas que Dios ha puesto a nuestro lado para construir la comunidad local. Son las 11:31. Hasta aquí la reflexión propuesta y ahora, si les parece, pues tenemos un momento para comentar, para compartir, para lo que ustedes estimen oportuno. A ver, yo tengo una pregunta, Luis Alberto, muy sencilla. Sí. Cuando estabas reflexionando sobre este tema, yo me estaba preguntando que todo esto nos está llevando realmente un cambio. A mí personalmente, ya soy una persona un poco de los 7 hacia arriba, ¿no? Y evidentemente a nivel técnico, pues esto a mí me supone un cambio enorme, ¿no? Pero veo que también supone un cambio de mentalidad e interior. Porque descubro las cosas positivas, bellas y posibilidades que me ofrece todo este campo vital, pero también descubro sus limitaciones que de alguna manera tú nos has hablado, ¿no? Pues te encierras en tu habitación o en tu cueva, que digo yo, y allí te conectas al ordenador y te puedes pasar horas y horas, ¿no? Totalmente aislado y desconectado. O veo también, y esto es una cosa real, ¿no? En mi comunidad, no es ningún secreto, pues hay alguna persona, algún hermano, pues que realmente se pasa horas de televisión, ¿no? Y ya es una persona un poco mayor, ¿no? Pero aún con posibilidades de vida, ¿no? Con posibilidades de hacer alguna cosa. Y hace alguna cosa, ¿no? Lo que has dicho antes tú, ¿no? Que se siente útil, ¿no? En alguna cosa. Entonces, yo la pregunta es, ¿qué herramientas dispongo yo? ¿Qué herramientas puedo inventarme? ¿Qué herramientas puedo utilizar para aceptar este cambio en mi vida? Para que toda esta revolución digital pues me ayude a crecer como persona y me ayude a crecer como religioso marista en este caso, ¿no? Y ya no te digo el mundo de la educación, lo que supone todo esto, ¿no? Pero bueno, es que en mi vida noto que esto me afecta, ¿no? Que todo eso tiene, bueno, tiene sus ventajas y sus limitaciones. ¿Qué herramientas yo puedo utilizar para aceptar todo este cambio, ¿no? Bueno, pues yo creo que sintetizas muy bien lo que supone para todos nosotros, ¿no? Es una perspectiva de cambio. Claro, los procesos de cambio ni son inmediatos ni son lineales, son procesos. Y los vivimos en un espacio de tiempo. Yo, en algún momento dado de la reflexión, dije que llevamos 23 años de este siglo, que parece que es poco tiempo, pero ya vivimos con cierta resaca los cambios que está propiciando. Y la red es el paradigma de este cambio que efectivamente ha entrado en nuestra existencia mucho más de lo que somos conscientes. Aceptando todo lo que dices de que efectivamente este mundo de red tiene complejidad para nuestras vidas y máxime si somos mayores, no deja de ser llamativo que a pesar de nuestras edades, la implicación enorme de conexión que estamos teniendo. Yo creo que eso es muy, muy, muy evidente y muy llamativo. ¿Qué herramientas tenemos? Las herramientas son las posibilidades formativas que estemos dispuestos a integrar. Yo creo que el cambio vamos experimentándolo conforme lo vamos viviendo. No somos plenamente conscientes de lo mucho que cambiamos hasta que alguien nos ayuda a objetivar desde fuera. Nosotros mismos vamos viviendo procesos y vamos integrando esos procesos y no sabemos hasta qué punto nos van configurando de manera nueva. Pero es cierto que en este momento de nuestra historia, yo creo que la vida consagrada necesita un plus de formación. Quizá no formación al uso, no es una formación de cursillos, no es una formación quizá convencional, pero sí necesitamos formarnos y habilitarnos para este tiempo. Porque, insisto, la red tenemos que dejar de mirarla
como un misterio, como un enemigo, pero ha de entrar en nuestra realidad de consagración, sin absolutizar nuestro tiempo. Es evidente lo que planteaba el hermano, de que hay personas que están viviendo su particular matrimonio, por decirlo de alguna manera, con todos los elementos informáticos, con la era digital, pero ha de entrar a formar parte de nuestra consagración porque forma parte de nuestra identidad. Lo que no podemos seguir es tratando a la red como un misterio, como si no estuviese ahí, y que nuestra vida estuviese aislada de este misterio. No tiene sentido, hermanas, hermanos, seguir planteando una recreación común mientras cada uno está contestando a sus redes sociales. No existe la comunidad de cuerpo presente. Existe la comunidad que celebra momentos importantes de la vida, pero cuando estos momentos son importantes. Por tanto, el camino yo creo que es la formación y la integración real de lo que significa la vinculación de la red social con cada una de las personas en la congregación. No sé si hay alguien más que quiera comentar algo, decir algo. Yo quería hacerle una pregunta. Sí. Como ha dicho que usted da clase de licencia, ¿no? Supongo que mucho de su alumnado serán personas religiosas. Sí. Y supongo que la mayoría también será gente más joven, ¿verdad? ¿Cómo se convive desde otra generación, ¿no? Generación que a lo mejor ya ha nacido en medios digitales? ¿Cómo es esta convivencia con las redes? ¿Están más integradas a nivel de misión, de vida comunitaria? ¿Se ven como plataformas evangelizadoras? No sé, hay proyectos incluso intercongregacionales, a lo mejor sugerentes, no sé, ¿qué vida se mueve por ahí? Bueno, es indudable lo que planteas, ¿no? Las generaciones más jóvenes, que además suelen ser personas de otras culturas, procedentes de otras culturas, son personas que viven con mucha intensidad la vinculación en la red, porque lo necesitan vitalmente y afectivamente también, porque nuestros contextos europeos no son fáciles para las personas que proceden de otros continentes. Con lo cual, en clase constantemente están interactuando y siendo testigos del proceso vital que se está llevando a cabo en los distintos lugares del mundo. También porque la reflexión teológica lo exige, ¿no? Para no quedarnos ceñidos a una cuestión como muy concreta, muy inmediata, y levantar un poquito la mirada. Dicho esto, las personas más jóvenes en la vida consagrada efectivamente participan mucho más de las redes sociales y de los proyectos que en estas redes sociales se plasman para toda la vida consagrada. Padecen, desde mi punto de vista, las mismas dificultades que la vida consagrada en general. Hay personas, que yo no me atrevo a decirlo, ¿no? Pero da la sensación de que están un tanto perdidas, creyendo que lo virtual es real y lo real está llamado a ser virtual. Mirad, la propuesta de transformación, nuestra opción de vida, nuestro sentido de misión exige el encuentro, la praxis del encuentro, el acompañamiento real de las personas, la vivencia real de los procesos que nuestros hermanos y hermanas de humanidad pasan y padecen. La virtualidad nos sirve para conectar con estas realidades, pero no sustituye la implicación. Yo creo que este es el gran contenido. Es decir, la red virtual, la red digital, lo que nos posibilita es un conocimiento imprescindible y una vinculación imprescindible con diferentes modos de participación y de presencia. Pero no sustituye en absoluto esa implicación de corazón que supone el encuentro, la transformación del encuentro, que es la donación de la vida consagrada al servicio de nuevos valores. Es evidente también, y aprovecho para insistir en ello, que la red tiene que servir para que muchas personas que ya no tienen posibilidad, porque la vida nos va situando de otro modo,
tiene que servir para que algunas personas vivan ese sentido de utilidad, de su opción por Jesucristo, que está siendo palabra y aliento para personas en lugares muchas veces desconocidos. Es indudable, y concluyo, ¿no?, que las personas más jóvenes que ya han nacido en estos contextos de redes sociales estén más familiarizados con ellos, pero no significa esto en absoluto que lo vivan con más intensidad o con más hondura, sencillamente se manejan mejor. Esa praxis del manejo es, ya digo, muy llamativo cómo nuestros hermanos y hermanas mayores han sabido entrar en ello en un conjunto o en un número bastante notable. No sé si hay alguien más. Bien, no es obligatorio participar sin duda alguna. Y esto, pues, no lo sé, yo entiendo perfectamente que ante un planteamiento así, pues la reacción puede ser el silencio, ¿no?, la acogida en silencio y punto. No pasa nada. Esto puede significar que está todo muy claro o todo muy confuso. Entonces, pues ya está. ¿Mm? Bueno. Sí. Bueno. Es que, a ver, conforme lo vas explicando, se va entendiendo. Ah, qué bien. Pero, por ejemplo, a mí, yo necesito profundizar más como para tener ahora cuestiones, diríamos, más vitales para hacer. Sí. Yo necesito profundizarlo más, necesito más tiempo para asimilar todo eso. Pero conforme lo vas hablando, pues sí, lo voy acatando, lo voy acogiendo y bueno, me está viniendo bien. Vale, pues te lo agradezco mucho. Mira, yo lo único que pretendía con esta reflexión sobre la red digital, la realidad digital, es que le perdamos miedo, que podamos hablar de ello y que entre a formar parte de nuestro día a día de la vida comunitaria, porque vivirlo al margen de la vida comunitaria poco a poco nos va distanciando, nos va rompiendo y va convirtiendo en un tabú innecesario algo que yo creo que es una posibilidad y forma parte de nuestra identidad de este tiempo. Me parece muy sensato lo que nos acabas de decir, desconozco tu nombre, pero me parece muy sensato lo que nos acabas de decir. Hace falta tiempo para integrar esta realidad y este planteamiento y leerlo desde un punto de vista como muy personal. Muchas gracias. ¿Hay alguna reacción más que queráis compartir, decir? Yo no sé si en vuestras comunidades ya rezamos con el móvil en la mano, ¿no? Porque esto también es una novedad, ¿eh? Lo digo por experiencia personal, ¿eh? Y parece ser que aquello de la cultura del libro, de la religión del libro, está pasando a la religión del móvil o de la tablet, ¿no? Es decir, del mundo digital, ¿no? Y bueno, pues esto también supone un cierto cambio en las dinámicas de oración en la propia comunidad, ¿no? Aquello de estar pasando páginas, pues ahora se sustituye sencillamente por clicar en el día que toca, que ya nos lo han hecho, y rezar tranquilamente el salmo o la oración que ponga allí. Esto es una experiencia mía de todos los días. No sé si vosotras o vosotros pues también os encontráis en esta situación de novedad digital, ¿no? Además es que se ve mucho mejor en el móvil o en la tablet, se ve mucho mejor que en el papel.
Muy bien, pues yo creo Bueno, que... yo tendría otra pregunta. Pensaba, ¿no? Que parece que todo lo que corresponde a redes, o parece que entra más dentro de nuestra vida personal, ¿no? Parece que fuera un ámbito privado, ¿no? Si yo comparto en redes, le doy a me gusta, ¿no? Bueno, quizá como lo entendemos en la sociedad, aunque al final lo haces porque a lo mejor te ve alguien, ¿no? Y de alguna manera es una exposición que tú haces de tu privacidad voluntariamente también, ¿no? ¿Cómo compaginamos eso con una realidad que es la nuestra, esencial de la vida religiosa, ¿no? Que es la comunidad y la congregación, ¿no? La iglesia? ¿Cómo compaginar esa privacidad o cómo entenderla de una manera abierta, de una manera generosa o, no sé, como que construya, ¿no? Y no sea simplemente algo mío, ahí como encerrado, no sé, cómo vivir esta bipolaridad. Sí, yo creo que ahí, fíjate, en este punto es de los aspectos donde tenemos que caminar más. Tenemos unas propuestas institucionales por parte de nuestras comunidades o congregaciones que suelen ser y necesitan ser asépticas para que sean generales y donde todos nos veamos más o menos reflejados o reflejadas, pero después la implicación real, la vital, la que más motiva son las redes personales. Y hay una distancia enorme de implicación y de afecto. El cómo, yo creo que es el trabajo de este tiempo. Desgraciadamente, todavía la red, a pesar de nuestra reflexión y otras muchas que se están haciendo para la vida consagrada, se están entendiendo únicamente como una implicación desde el ocio. Una implicación un poco frívola, entendedme bien. Todavía tenemos que caminar mucho, una reflexión sobre una implicación apostólica, una implicación vital, una implicación que nace y tiene consecuencias directas para la consagración, como hemos tratado de exponer aquí esta mañana, ¿no? Es verdad que el Papa, nuestro Papa actual, en todas las jornadas dedicadas a este tipo de redes y en todas las exhortaciones aparecen números explícitos donde se habla de esta gran oportunidad de vinculación y de transmisión. Pero también aparece siempre el contrapunto del miedo, del aislamiento, de la reducción a parcelas propias, de un todo vale que yo también he tratado de reflejar. Es decir, yo creo que hay una tarea, hay una reflexión que se impone a la vida consagrada y es justamente esa integración de lo personal en lo comunitario y de lo comunitario en lo personal. No para que se confundan los planos, pero sí para que descubramos que no somos personas diferentes las que estamos viviendo en comunidad y además queremos vivir en comunidad y podamos tener una cierta implicación en las redes sociales como consecuencia de nuestra conciencia de consagrados o evangelizadores. Yo creo que esta tarea sí es una buena propuesta de formación y de crecimiento en nuestras comunidades. Hay un tema que yo he obviado porque no me parece que sea una reflexión para nosotros importante y es sobre cuestiones técnicas, cómo exponer, cómo comunicar mejor. Miren, yo estoy persuadido de que cuando alguien tiene una vida centrada en Dios, tiene algo que comunicar. Cuando no tenemos una vida centrada en Dios, reducimos las comunicaciones espirituales pues a buenos deseos, a frases reiteradas, a cuestiones quizá que nos sirvieron hace muchos años, pero que no es tan claro que hoy tengan ninguna incidencia en la vida de las personas. La vida comunitaria, nuestra vida comunitaria real, nuestro crecimiento diario ante el Señor, nos propicia, estoy seguro de ello, unas antropologías muy ricas. La vida consagrada tiene que creer mucho más en sí misma. Creo que nos hemos hecho mucho daño diciéndonos tantas veces a dónde no llegábamos, lo que no hemos podido hacer, las dificultades que tenemos. Y todo eso siendo real también nos ha configurado una propuesta en una cierta negatividad. Tenemos que asumir la positividad de nuestra vida. Estamos viviendo algo que merece la pena y que tiene todo el derecho del mundo de ser una propuesta creativa para nuevas personas en este tiempo, en este siglo XXI. Hay que cuidar mucho el medio, cómo lo transmitimos,
y hay que, sobre todo, reafirmarnos en la confianza de que creemos que el Señor está sustentando nuestra vida. Ese es el camino. Y esto, dialogarlo en nuestras comunidades para que se convierta no tanto en un clamor corporativo, yo no creo en esas exposiciones comunitarias en donde contamos y cantamos lo maravillosa que es nuestra vida, porque creo que muchas veces están marcadas por la hiperactuación. Yo creo en la normalidad de la vida, en el tú a tú, en un acompañamiento que tenemos que saber ofrecer, entrando de puntillas en la vida de las personas y recibiendo de puntillas también en la vida de las personas en nuestra propia existencia. Pero qué duda cabe que la pregunta que formulabas, yo creo que es una gran tarea formativa para nuestro tiempo.